Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Yo soy Ivy Bernabela, soy coordinadora técnica y de comunicaciones para el ONUCID y estamos muy felices de contar con su asistencia en esta mañana en la conferencia ¿Cómo pueden las empresas promover la inclusión de las personas LGBTI en la sociedad? El quinto encuentro de nuestro ciclo de conferencias Dominicana Diversa e Inclusiva. Como habrán notado, esta actividad cuenta con interpretación de lengua de señas, a quienes pueden visualizar durante toda la actividad. Contarles que esta conferencia es organizada por el Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana y cuenta con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el PNUD, Publicitarias RD, Mr. Pichón y la Cámara de Comercio LGBT de la República Dominicana. Contamos con la colaboración de todas, todos y todes al mantener los micrófonos silenciados en todo el momento de la reunión. Al final de esta actividad van a tener el espacio en una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual pueden poner en el chat cualquier inquietud que tengan a través del conversatorio en cualquier momento. Contarles también que esta iniciativa se realiza en el marco de la campaña Libres e Iguales de las Naciones Unidas, la cual tiene como propósito promover el trato igualitario y justo hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales de la República Dominicana y de todo el mundo. Como parte de la campaña Libres e Iguales, estamos promoviendo las alianzas hacia el sector privado y quisimos iniciar a través de la sensibilización. Es por esta razón que estamos realizando hoy esta conferencia, en la que a continuación hablaremos acerca del posicionamiento de diversas empresas en la celebración del Mes del Orgullo el pasado mes de junio. La importancia de visibilizar el apoyo acompañado de acciones de inclusión a nivel interno en las empresas y un poco hacia afuera, externamente. Hablar un poco del pinkwashing, apoyar sin causar daños, análisis de riesgo, los derechos humanos como parte de una marca, la respuesta a la crisis, entre otros temas que corresponderán a la cuestión general sobre cómo pueden las empresas promover la inclusión de las personas LGBTI en la sociedad. Para iniciar este conversatorio, lo más adecuado es presentar a nuestros conferencistas, que en el día de hoy son Magdalena Cristofoni, la codirectora de Publicitarias RD, Laura Ramírez, también codirectora de Publicitarias RD, y José Sánchez, mejor conocido como Mr. Pichón. Procederé a hacer una pequeña reseña sobre quiénes son estas personas para que conozcamos un poco de su bagaje. Iniciar con Magdalena Cristofori, que nació en Buenos Aires, Argentina, y estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires. Ella continuó sus estudios en el área de planificación estratégica, obteniendo en 2020 la certificación de diversidad y perspectiva de género en la publicidad, otorgada por Bridge the Gap Latam. Desde 2012, Magdalena trabajó en diferentes proyectos de investigación y branding con las principales marcas de consumo masivo en la región. Luego de vivir 6 años en la República Dominicana liderando el desembarco de provokers en el país y la región, actualmente ella se autodefine como una nómada digital y se desempeña como consultora de marcas independientes, formando parte de equipos y proyectos a lo largo de toda Latinoamérica. Bienvenida, Magdalena. Continuamos con Laura Ramírez Doñé, dominicana, graduada en Economía en el Instituto Tecnológico Dominicano, INTEC. Laura tiene un máster en Negocios Internacionales en la EAE Business School. Cuenta además con estudios en el área de Project Management, Planificación Estratégica, Business Intelligence y Desarrollo.
Recientemente, Laura obtuvo la certificación en diversidad y perspectiva de género en la publicidad, otorgada por Bridge the Gap Latam. Desde el lado de su actividad laboral, lleva 10 años trabajando en áreas de marketing, estrategia e investigación de mercado. Actualmente, Laura es gerente de marketing para UPS Caribe y Centroamérica y es docente en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, INTEC. Y por último, tenemos a José Reyes, mejor conocido como Mr. Pichón, que es un diseñador industrial enamorado del gráfico, graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con educación en diseño digital por la Escuela de Diseño de Altos de Chabón en 2016. De Altos de Chabón. José en 2016 es seleccionado en la Bienal Iberoamericana de Diseño a celebrarse en Madrid, España, en la categoría de diseño para comunicaciones. En materia de redes sociales, Mr. Pichón ha desarrollado una comunidad enfocada en el crecimiento profesional, generando contenido de emprendimiento, manejo de redes, marcas, fotografía y lifestyle. En 2018 y 2020, él es seleccionado por la agencia Engage Burston Marsteller como uno de los 10 influencers de fotografía más efectivos de Instagram en la República Dominicana. Bienvenidos, Magdalena, Laura y José. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues entonces para dar inicio a este conversatorio y ya darle la palabra a los expertos que nos van a enriquecer en esta mañana, vamos a hablar un poco sobre la importancia del posicionamiento de las empresas a favor de la inclusión de las personas LGBTI. Invito a los conferencistas, tanto a Laura, Magdalena y José, para que puedan quizá en 5 minutos decirnos qué piensan sobre el tema global de este encuentro. Les doy la palabra. Ok. Bueno, yo voy a tomar la iniciativa. Primero agradecer a ustedes por este tipo de encuentros que enriquecen la conversación y motivan la conversación y a que hayan cambios, porque lo que no se conversa no existe. Y al final el que nosotros pongamos este tipo de temas sobre la mesa ayuda, tal vez a darle herramientas a quienes quieren seguir mejorando y teniendo un ambiente inclusivo para todos, todas y todes, pero asimismo quizá empezar a tener cambios en la conversación, porque tal vez tenemos personas que no entienden la magnitud ni la importancia de lo que se quiere lograr con este tipo de diálogos y pueden volverse entes replicadores de este tipo de conversación que esparzan un poco más y que no se quede solamente limitado a estos espacios, sino que siga caminando. De mi parte, a mí me encantó cuando hicimos esto. Yo creo que la conversación sobre el tema de diversidad podemos aportar 3 puntos que pueden ayudar a que tengamos un pequeño cambio de perspectiva sobre qué realmente es tener una noción de inclusión, acciones inclusivas dentro de empresas, ya sea porque seamos personas en una posición de poder, personas que pueden contratar o simplemente colaboradores, compañeros de trabajo, porque esto no solamente son conversaciones que son importantes para alguien que vaya a contratar, sino para la sana convivencia, que es lo que queremos tener en cualquiera de los espacios que estemos habitando, que pueden ser espacios de ocio, como pueden ser espacios laborales. Y yo divido esa conversación en 3 grandes ejes, que creo que son las conversaciones que tenemos que empezar a tener desde la perspectiva desde la perspectiva empresarial. Y la primera conversación que yo creo que tenemos que tener clara es la conversación sobre el talento. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre el talento es entender que ningún ser vivo, entendiendo por ser vivo la sociedad o en este caso los talentos, es estático. Y los ambientes inclusivos permiten que haya una mejor conversación, un mejor acercamiento con estas generaciones que están creciendo. A mí me llamaba muchísimo la atención, antes de ayer yo en mis redes sociales compartía un story de una empresa que estaba solicitando dentro de su empresa TikTokers, que de hace unos cuantos años para acá uno diría que un TikToker, una posición de trabajo. Y la verdad es que según van evolucionando los medios, según va evolucionando la tecnología, según van evolucionando las conversaciones, las profesiones,
pues van apareciendo estos nuevos talentos que uno subestima, pero que de repente nos damos cuenta de su importancia. Pero muchas veces estos nuevos talentos que van surgiendo también pertenecen a nuevas generaciones, los cuales son mucho más conscientes sobre este tipo de conversaciones sobre inclusividad, sobre igualdad, sobre salud mental, sobre apoyo a la diversidad. Y si nosotros, como empresas o como entidades, queremos captar ese nuevo talento, queremos tener un ambiente en el que ese talento vea nuestro espacio como un lugar atractivo, porque nosotros no somos la única empresa o no somos la única entidad. De repente van a haber otras conversaciones que estén teniendo otras entidades y que van a hacer que ese talento pues evalúe, ven acá donde yo realmente quisiese hacer carrera y en qué tipo de ambiente yo quiero desarrollarlo. O sea que primero pongo el tema del talento aquí sobre la mesa. La segunda tangente que para mí es súper importante es el tema de la visión que nosotros debemos tener cuando estamos buscando un talento dentro, para que esté dentro de nuestras empresas. Y a qué yo me refiero con el tema de visión. Siempre está a veces esta conversación de que, bueno, lo que pasa es que una cosa es tu vida privada y otra cosa es tu vida laboral. Y nos gusta asumir que son cosas que no convergen en ningún momento, cuando la verdad no es así. En el momento que yo estoy buscando un trabajo, yo estoy buscando un trabajo tal vez porque quiero mejorar mis habilidades profesionales, pero tal vez yo tengo un proyecto de vida y ese proyecto de vida involucra a alguien más. Pero eso se va sumando. Involucra tal vez a mi pareja, puede involucrar a mis compañeros, puede involucrar a mis superiores, porque así como nosotros antes tal vez estábamos en el colegio, en donde pasábamos una cantidad de horas importantes de nuestra vida en el día, así mismo pasa con el trabajo, donde de repente pasamos aún más tiempo y tenemos que colaborar, interactuar y eventualmente salen estas conversaciones sobre a dónde nosotros queremos llegar con esta presencia en esta empresa, sobre el desarrollo de nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Y yo creo que nosotros entender eso es tener una conversación sobre el tipo de ambiente que nosotros queremos en las empresas, entendiendo que nadie da lo mejor de sí, y por lo mejor de sí, no solamente estamos hablando del talento de la persona, sino que hay una palabra que a las empresas les gusta mucho, pero no entienden a veces la magnitud de lo que conlleva esa palabra, que es la palabra compromiso. Se le exige mucho a veces al colaborador que haya una relación o un compromiso con la entidad, pero no se entiende que esa persona tiene una vida, tiene sentimientos, tiene deseos, tiene aspiraciones, y ese compromiso del crecimiento, tanto de la empresa como de la persona, tiene que ser mutuo. Entonces, entender el ambiente que se desarrolla desde la empresa con la visión que puede tener una empresa puede convertirse en tierra fértil para el desarrollo del talento, para el desarrollo del compromiso institucional y el desarrollo profesional. Yo siempre pongo sobre la mesa cuando yo trabajaba en Intec, que fue mi universidad, pero también fue uno de los sitios donde yo me desarrollé profesionalmente, el cómo al ellos preocuparse de tener un ambiente que fuese adecuado, donde hubiesen ciertos tipos de conversaciones, yo sentí un compromiso institucional, no porque fuese algo mágico que salió de la nada, porque era un sitio maravilloso, sino porque yo sentía genuinamente con personas que tenían que compartir a veces hasta más de 8 horas en el día, que era un ambiente en el que a mí se me respetaba y donde ciertas conversaciones eran importantes, no solamente para mí, sino para el desarrollo de todas las demás personas que estamos ahí dentro. Y el último eje, ya para darle las palabras a mis compañeras, que creo que es el eje más importante y es el que a veces nuevamente las empresas olvidan, es el eje de la conversación de la responsabilidad empresarial. Las empresas no solamente son espacios donde se ofrecen ofertas de empleo, las empresas son entes de transformación social y se nos olvida que una empresa según va creciendo, va dando mensajes, va estableciendo campañas, esas campañas crean conversaciones, quienes están ahí adentro se pueden volver voceros internos y externos de la realidad de nuestra empresa y eso puede motivar a que personas aspiren a estar dentro de nuestra empresa, que nuestra empresa siga creciendo, siga aportando valor y siga dando un pulso hacia el tipo de sociedad que nosotros queremos tener. Entonces, recordar que las empresas son entes de transformación social y que pueden motivar a conversaciones importantes para una sociedad más justa, no puede
estar fuera de el impacto de las empresas, que a veces se queda solamente en esa visión de impacto económico, de cuántas personas le estamos dando empleo, de cuántas personas estamos teniendo reclutadas, de cuántas campañas hacemos al año. Cuando la verdad es que yo puedo tener todas estas cosas, pero en el momento que aparezca otra empresa, que tal vez no tenga la misma magnitud a nivel de estructura, pero sí pueda darme un ambiente en el que ciertas conversaciones se le dé la importancia que tienen que tener, pues entonces tú puedes con eso cosechar el talento y hacer que nuevos talentos también pues vayan creciendo junto con la empresa y ayudar a la empresa a que siga desarrollándose. O sea que, para dar una conclusión muy breve, yo creo que la conversación que no se tiene, como mencioné en un principio, no existe, y que la diversidad, no solamente hablando desde la comunidad LGBT, sino la diversidad en general, ofrece oportunidades constantes sobre cuestionamientos, sobre evolución y crecimiento, y sobre quiénes nosotros somos y quiénes nosotros queremos ser en un futuro. Bueno, entonces retomo un poco la palabra. Algunos puntos que voy a mencionar tienen mucha relación con lo que viene diciendo José. Antes que nada, quiero agradecer la invitación. También, como decía José, es una conversación súper relevante para tener. Y la verdad que también viene una institución que admiro mucho en su trabajo, y siento que también todo lo que hacen por la igualdad de género se emparenta mucho con lo que junto a Laura empezamos hace un año en Dominicana, que es Publicitarias, y cómo tocar temas como la diversidad y la igualdad de género desde la publicidad y la comunicación. Así que muchas gracias y es un placer estar acá. ¿Por qué es importante que las empresas apoyen a la comunidad LGTBI? Creo que hay una razón casi romántica para decirlo, que es: todos queremos, y todas y todes queremos un mundo más justo, ¿no? Creo que nadie podría discutir eso, y la verdad es que la comunidad LGTBI en Dominicana está muchas veces casi invisibilizada. Entonces, como lo que no se nombra no existe, este tema hay que ponerlo bajo la luz y hay que empezar a hablar de este tema. Y yo también tengo algunos puntos, y creo que es importante para las empresas al interior, como señalaba José, porque si creamos un espacio seguro para los talentos que tenemos, eso va a aumentar la productividad, y también porque está probado que los equipos más diversos fomentan la innovación. Entonces, la verdad es que todo lo que es apoyar la diversidad y fomentarla al interior solo trae buenos resultados. Y por otro lado, el tema del exterior y cómo hablamos, y como también veníamos diciendo, tenemos poder como empresas, somos agentes sociales, y los mensajes que damos crean cultura, porque estamos todo el tiempo expuestos a esos mensajes y expuestas a esos mensajes. Entonces, todo lo que hagamos podemos hacerlo de una forma responsable, tratando de no reproducir estereotipos negativos y siendo como cuidadosos, y también dando visibilidad a nuevas realidades, porque también hay otro tema, que es que el mundo está cambiando, que las nociones que históricamente teníamos como sociedades hoy están cuestionadas, y la publicidad y las empresas pueden acompañar ese cambio o esos cambios, o llegar tarde y acomodarse cuando todo este momento haya pasado. Y la verdad es que nosotros y nosotras recomendamos ese acompañamiento. Y también hablarle a más gente y ser más inclusivos cuando hacemos comunicaciones nos da alcance a mayor público. Eso también es una realidad. Y además de eso, quiero destacar que dos cosas más para terminar. Una es que no hace falta hacer un gran manifiesto cuando uno va a hablar de un tema o cuando va a apoyar una causa. Podemos empezar justamente con pequeños cambios, revisando qué casting usamos cuando vamos a filmar una publicidad, o cómo hablamos cuando estamos buscando un talento, cómo redactamos esa búsqueda. Entonces, hay muchos pequeños cambios que podemos empezar a hacer hoy mismo que van a apoyar esa diversidad. No hace falta lanzar una gran campaña sobre eso. Y otra cosa que me parece fundamental, y que es un tema general, y que no quiero dejarlo pasar, es que como empresa y como compañía es muy importante tener una arquitectura de marca sólida. ¿Qué es eso? Es tener en claro cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros territorios,
y cuál es nuestra personalidad. Eso nos va a permitir, a partir de saber quiénes somos, poder elegir qué causas vamos a apoyar, desde qué lugar apoyarlas y qué mensajes son coherentes y creíbles para nosotros como marca. No sé si me estoy excediendo, pero le doy la palabra a Laura y después lo retomamos. No, no. Al final nos complementamos todos. Muchas gracias también por tenerme aquí y como decía Magdalena, la verdad es que estos espacios como que nos llenan de orgullo porque sentimos que vamos aportando desde la visión y la misión que tiene Publicitarias en este país. Como economista al fin me encantan los datos. Creo que a veces a la persona, cuando les mencionamos la palabra inclusión, diversidad, suenan lindas, están de moda. Sobre todo en este contexto social en el que estamos, pero a veces cuando le venimos diciendo como puntos sensibles o por qué a nivel empático debemos de traerla a colación, pues entonces quizá calan un poquito más. Desde el lado quizá emocional, solamente para complementar lo que ya se venía diciendo de cómo construimos mensajes y cómo cuando no se nombra algo y también como cuando no nos vemos, no existimos, no nos validamos. Entonces, desde el lado que nos toca, desde publicidad, desde comunicación y los mensajes que estamos bombardeando desde las empresas, se han hecho distintos estudios. Entonces, se ha visto que la comunidad LGBT no ve su estilo de vida representado en los medios de comunicación que consume, tanto pasa en Estados Unidos, pasa en el Reino Unido, pasa en Alemania y claramente pasa aquí en un país donde, como mencionaba Magdalena, la comunidad se invisibiliza en todo tipo de comunicación que se lanza. Entonces, esto no solamente es grave porque si no nos vemos, nos sentimos que existimos, sino también porque personas que no sean como nosotros, o personas no LGBT, como en mi caso, que quizá tengo ese privilegio de heterosexual, y lo digo como disclaimer aquí adelante por si, para no incurrir en alguna falta, personas no LGBT es más probable que acepten a la comunidad cuando ven personas queer en la televisión. Entonces a veces decimos, ¿y por qué es que hay tantas personas queer ahora en la comunicación, en Netflix o algo así? Está probado que no solamente beneficia a la comunidad, sino también a nosotros como personas fuera de la comunidad, nos hace ser más empáticos y apoyar y defender los derechos que tenemos todos y todas y todos como personas. Y como mencionaba Magdalena, también el impacto ya económico, que también es una fibra a veces sensible, pero no porque solamente trae más rentabilidad, sino porque, como ya mencionaba, hay estudios que ya demuestran cómo mejora la innovación en la empresa, la productividad, el que nos sintamos parte de la empresa y no nos vayamos a otra empresa, la retención aumenta y la reputación de la marca. Pero también los consumidores están cada día más dispuestos a consumir de marcas que sienten que son responsables socialmente. Entonces, consumidores LGBT consumen de marcas que representan con ética su estilo de vida. Y no solamente eso, sino también que las generaciones que van subiendo van también consumiendo de marcas que se identifican con su estilo de vida y que tienen una misión social establecida. Entonces, muchas gracias, Ivy, ahí te doy la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por sus aportes. Yo creo que pudiéramos pasar a un segundo tema en el que vamos a hacer una ronda similar y lanzo al espacio la siguiente pregunta. ¿Qué acciones de inclusión pudieran realizar las empresas a nivel externo e interno? Es decir, dentro de sus recursos humanos y hacia afuera como aporte, digamos, a la sociedad y al entorno en favor de la comunidad. Quizás arranco ahora como estaba. Dale. Mira, la inclusión y la diversidad, como decía Magdalena, va desde acciones pequeñas y no requiere quizá un manifiesto, hasta políticas que puede adoptar la empresa que impactan en el bienestar de los colaboradores y de los clientes, cuando quizá un código de trabajo o un código penal se va quedando corto. Hay acciones pequeñas, pero tiene que ser sobre todo 360. O sea, como mencionaba Pichón, la diversidad tiene que ser interseccional,
O sea, yo no gano nada como empresa si quizá me manifiesto contra el racismo, pero entonces estoy oprimiendo a otra minoría o a otra comunidad. Tiene que ser algo íntegro que toque a todas las personas que forman parte de la empresa y del público en general. Entonces, como mencionaba Magdalena, quizá el tema de publicar las vacantes en lenguaje inclusivo y no necesariamente usar la E o la X, sino no estereotipar funciones o roles. Esto que estamos haciendo aquí, crear una estructura y sistemas para personas ciegas, para personas sordas, con discapacidad dentro de la empresa. Asegurar que haya diversidad o por lo menos velar porque haya diversidad en los equipos y, ok, podemos decir sí, hay muchas mujeres en los equipos, pero se trata también de que no sea como un token, no es ahora yo tengo a mi persona dentro de mi equipo, yo tengo una persona LGBT, tengo una mujer y tengo una negra, estamos todos representados aquí. No, la idea es también que vayamos teniendo estructuras de influencia, que ocupemos puestos directivos y que se vaya reflejando también en el poder que vamos teniendo en lo que vamos sacando fuera. Y también asegurar entonces que los productos que desde marketing vamos diseñando tengan esa inclusión y esa diversidad. Nosotros tenemos unas tarjetas buenísimas también que para disminuir unos sesgos en la publicidad que también lanzamos hacia afuera y ya acciones más grandes que seguro vamos a hablar más adelante, como la que tomó recientemente Cervecería con sus políticas inclusivas para sus colaboradores. Yo quiero aportar a eso que dice Laura. Yo creo que una acción muy importante que puede hacer una empresa es no asumir que sus colaboradores saben en qué consisten las conversaciones sobre la inclusión, porque hay mucha desinformación sobre en qué consisten ciertas políticas y nuevamente, si no se habla, no existe, lo que no se habla no existe, o tú estás permitiendo que otras conversaciones tomen, vamos a así decir, la cabeza de un tema. Yo recuerdo cuando yo estaba entrando, hay una universidad acá que tiene, cuando tú entras como docente nuevo, te da una charla sobre inclusividad. Pero esa charla sobre inclusividad trata, uno, de eliminar quién tú eres, porque a veces la gente tiene esta idea, cuando se les habla de inclusividad, que se quiere cambiar quién tú eres o se te quiere obligar a hacer ciertas cosas. Y la institución lo que trataba de que la persona entendiera en esas capacitaciones era por qué eran importantes esas políticas inclusivas, más allá de cómo tú pensaste, sino que también tú podías ser parte de acciones discriminatorias y tú también estabas incluido dentro de estas acciones que no eran beneficio para un grupo de personas, porque ahí es que entra a veces esta conversación distorsionada sobre los famosos beneficios o los famosos como privilegios que se le da a un grupo de individuos sin darle a veces en estas conversaciones, en estos entrenamientos, en estos encuentros, un contexto de por qué se están tomando ciertas decisiones. Entonces, cosas como que, recuerdo que yo en un momento había trabajado en una empresa en donde había personas que decían, no, porque se le están dando muchos privilegios y se tuvo una charla sobre inclusividad explicando, espérate, lo que tú le estás llamando privilegio, realmente lo que se está haciendo a nivel de política es esto que ya tú lo puedes hacer, es esto que ya tú lo puedes hacer, es esto que ya tú lo puedes hacer. Lo que pasa es que esta persona pertenece a esta comunidad, no hay todavía un marco legal que protege a esta persona, pero nosotros como empresa tenemos estas acciones para por lo menos que tenga los mismos beneficios que ya tú tienes. Entonces, la persona al dársele un contexto, no era como que sentía que se le estaba dando algo a alguien más y a ellos no se les estaba dando nada, sino que empezaban a reconocer el famoso privilegio, que de repente para ellos no era un privilegio nada, era como algo que daban por sentado, y les ayudaba a contextualizar un poco y que no se entendiese que era una acción exclusiva para un grupito y como tú no eres de ese grupito, entonces contigo no hacemos nada. Pero ese tipo de conversaciones solamente se pueden tener si las empresas dejan de asumir que todo el mundo está bien informado, que todo el mundo tiene un contexto y empiezan a
decir, espérate, yo no voy a asumir. Yo tenía una jefa que decía que asumes primo de jódete, porque tú puedes al final del día caer en una mala práctica, en una mala idea. Y mejor vamos a educar y explicar. Y aunque esto pueda tener como consecuencia una posible conversación incómoda, a veces nuestra cultura, la cultura dominicana, es muy esquiva de las conversaciones incómodas, pero yo creo que las conversaciones incómodas hay que tenerlas para poder ampliar la conversación y que entonces a partir de ahí lleguemos a una conclusión y no que se quede en el aire, que al final lo que está haciendo el que las cosas se queden en el aire es afectar y mantener bajo algún tipo de yugo pues a grupos vulnerabilizados. Genial. Sí, yo quisiera resaltar el tema de la diversidad de puestos de liderazgo, porque muchas veces desde Publicitarias hablamos con empresas que nos dicen, ah, no, pero acá el 75% son mujeres, somos súper diversas. Y cuando vas a ver, sí, las mujeres son secretarias, puestos junior, entonces necesitamos diversidad, pero asegurar que esa diversidad tenga la oportunidad de alcanzar un puesto de liderazgo para hacer un cambio. Y también, y construyendo sobre lo que decía Pichón, hay que capacitarse y las capacitaciones son mucho más económicas, les prometo, que una campaña que sale y hay que retirar del aire o de las redes sociales porque en Argentina diríamos porque se metió la pata, ¿no? Entonces es mucho más fácil y mucho más económico capacitar internamente y como decía antes, estamos en un momento de cambio en donde tenemos que dejar el ego de lado y tenemos que empezar a hacernos muchas preguntas y reconocer que tenemos sesgos, que muchos y muchas y muchos tenemos privilegios, entonces tenemos que entender eso, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, vemos muchas búsquedas de agencias que buscan un creativo o una ejecutiva de cuentas, ¿no? Entonces uno va viendo cómo hay roles estereotipados que hoy podemos cuestionar y podemos empezar a dar otras oportunidades. Entonces hay un poder y se puede empezar a hacer eso. Y después también, volviendo a los pequeños cambios, hace un tiempo tuvimos una voluntaria de nuestro equipo que estaba en una filmación de una publicidad y sugirieron que en vez de quien cocinara no tenía que ser la mujer y podía ser el hombre. Y esa publicidad cambió los roles. Y si quiera o no, eso marca una gran diferencia porque estamos empezando a mostrar otras realidades que van desestereotipando roles y abriendo nuevas oportunidades y permiten a los diferentes géneros o las diferentes subjetividades poder acceder a nuevos roles o nuevos roles que antes tal vez no se valoraban, no se contemplaban porque estamos mostrando que las cosas pueden ser diferentes. Perfecto, muchísimas gracias. Muy acertados sus comentarios. Yo creo que sería continuar la conversación un poco hablando del pinkwashing, que ustedes nos den el concepto de qué es el pinkwashing y sus recomendaciones para las empresas de cómo pudieran evitarlo. Yo creo que el tema del pinkwashing, y Magdalena hablaba ahorita de tener una arquitectura de marca clara. Esto es la parte más importante, porque no hacemos nada montándonos en un trend, en una tendencia, en esto porque todo el mundo lo está haciendo, si yo ni siquiera sé quién yo soy. Y pasa con muchas empresas acá en la isla que tienen muy claro qué venden, pero nunca han definido a quién se lo venden, quiénes son y a dónde quieren visualizarse en un tiempo. Tienen simplemente muy claro, mira, yo vendo esto y van creciendo, orientándose en sus ventas, en los resultados que tienen quizá de años anteriores para poder proyectar a dónde quieren llegar, pero no han pensado en ese impacto social que mencionábamos al inicio del encuentro. Entonces, antes de pinkwashing es básicamente cualquier acción publicitaria en la cual nosotros estamos queriendo mostrar de una forma u otra que somos inclusivos, principalmente con la comunidad LGBT, pero que nuestras acciones no son, a lo largo del año, no son coherentes con esa campaña que muchísimas veces simplemente se desarrolla en el mes del orgullo para esa captación específica de esa audiencia, pero yo no estoy teniendo acciones que estén en contra de la discriminación, que sean inclusivas,
o que se mantengan y que no sean exclusivas por el mes del orgullo. Básicamente es eso. Tú eres pana mío en este mes. Después de ahí, no me acuerdo de ti. Eso es lo más básico. Pero, ¿qué pasa? Nuevamente, yo no creo que eso venga desde el tigueraje, decimos los dominicanos necesariamente, que es cuando tú lo haces sabiendo que vas a tener este beneficio. Yo creo que muchas veces viene desde la ignorancia, de nuestra propia marca y de nuestra propia arquitectura de marca, de no darnos cuenta de que no, en publicidad y en comunicación, algo que tenemos que tener claro son dos cosas. Nosotros no le vamos a caer bien a todo el mundo. Tenemos que estar claros con eso. Por más bien que nosotros hagamos nuestro trabajo como marca, van a haber personas que no se van a sentir alineadas ni conectadas, no porque nosotros apoyemos o luchemos por una comunidad frente a otra, sino simplemente porque esos son segmentos de público y se comunican diferentes, tienen valores distintos, tienen personalidades distintas y a veces pasa que las marcas quieren caerle atrás a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo y el problema es que eso lo que hace es que diluye la personalidad de la marca, porque realmente tú lo que estás mostrando es que tú no sabes quién tú eres ni a quién tú le estás hablando. Es como en el ejemplo más análogo, cuando usted es una persona que actúa de una manera con alguien, está con usted y estamos en un bar y esa persona actúa súper chulo, pero inmediatamente entramos también, te cambia la personalidad, tú empiezas a dudar sobre la identidad de esta persona y cómo se maneja. Eso es lo primero. Y lo segundo, y es una frase que me quedo de mi ex jefa, en comunicación y publicidad todo se puede decir. Lo que tenemos que tener claro es cómo lo decimos. Entonces, eso está muy amarrado, el cómo está muy amarrado al por qué y el por qué está muy amarrado a quiénes somos. Si nosotros no tenemos claro de dónde venimos y a dónde queremos llegar y a quién queremos conversarle, de manera que podamos enfocar nuestros esfuerzos en esa audiencia, en ese público, sin preocuparnos tanto porque quien quizás no está en nuestra conversación, pero tampoco es con ellos que estamos hablando, pues va a ser muy difícil que el pinkwashing no pase, porque simplemente vamos a estar tirando balazos al aire. Bueno. Dale, Maggie. En el tema de la arquitectura de marca creo que es fundamental para hacer como un check, ¿no? O sea, si vamos a apoyar una causa, si vamos a sacar una comunicación, tiene que ser coherente con quiénes somos, con los valores que definimos, con la personalidad de la marca, con los territorios de los que estamos hablando. Tiene que ser creíble para nuestra marca. Otra pregunta fundamental, ¿es creíble que yo salga a decir esto? ¿O va a quedar como un pinkwashing? ¿Va a quedar como que yo dije algo de compromiso solo para tener una buena imagen? Y también si es pertinente. No todas las marcas tienen que pronunciarse de todos los temas, eso también es un tema. Podemos seguramente, pero no todo el mundo tiene que hablar de todo necesariamente. Entonces, creo que el check de la arquitectura de marca y también el check del archivo. Hoy, cuando, como ve, no sé, sale Obama y le sacan un tweet o le sacan una foto súper antigua de cuando estaba en la universidad y te cancelan. Entonces, también saber qué hicimos en el pasado para poder seguir construyendo o pedir perdón, porque también una categoría con la que yo trabajé años es la categoría de la cerveza. La categoría de la cerveza se deconstruyó de alguna manera y pudo decir, miren, estuve haciendo esto, estuve poniendo mujeres para vender mi producto y hoy lo puedo pensar de otra manera. Hace unas semanas en Colombia, la cerveza Águila dijo, volvieron las chicas Águila, que eran como un montón de modelos que salían súper sexy a vender la cerveza, y ahora lo que fue, eligieron a un grupo de las deportistas más importantes del país que representan a la cerveza. Entonces, yo puedo revisar lo que hice antes, cómo lo hice, y realmente volver a hacer un compromiso profundo, ¿no? Y entonces lo del pinkwashing es eso, es cuando hago algo que en realidad después, si miran mi archivo o si, por ejemplo, apoyo el Día de la Mujer como McDonald's, que dio vuelta su M por una W un 8 de marzo, y enseguida todo el mundo en internet les cayó atrás, porque los sueldos que le pagan a las mujeres son una miseria. Entonces hay que tener esa coherencia de saber quiénes somos y qué hicimos para poder realmente hacer un compromiso real. También algo interesante con el pinkwashing, que como mencionaba Pichón, suele verse como una estrategia de marketing oportunista. Me monto en cualquier holiday, fecha especial, y me apalanco ahí, o le empiezo a hablar a la mujer el 8 de marzo, el 25 de noviembre con la violencia de la mujer, etc.
Pero también hay que saber leer un poco el contexto social del país y como el stage en el que va. En Estados Unidos, cuando se habla de pinkwashing, es como una crítica de cuando ahora empresas que siempre hablan en blanco y negro se hacen una explosión masiva de arcoíris y de colores o cambian su logo y ya, y no tienen esa coherencia que mencionaba Magdalena. Pero ¿qué pasa en República Dominicana? Ya hablamos, no tenemos ni estadística de la comunidad LGBT, pero más allá de ahí, lo que vemos es que no hay representación. No hay representación ni siquiera en lo que nos toca a nosotros en la publicidad y en la comunicación. No vemos parejas LGBT en la comunicación. Entonces ahora como que venir con hablar de pinkwashing está un poco fuerte cuando ni siquiera campañas vemos que tengan LGBT o arcoíris. Ahora, ¿qué sucedió este año? Nosotros empezamos preguntando, ¿será que, desde publicitaria, será que las marcas en República Dominicana no han salido del closet? Y la verdad que la reacción nos sirvió para mucho. Hicimos una mini encuesta y fuimos viendo que lo que más entendía la gente, que porque la gente no mostraba nada de personas LGBT o apoyo al mes del orgullo, era básicamente para no perder aceptación de un público más conservador. Vemos marcas que en Estados Unidos manifiestan apoyo, tienen actividades inclusivas y públicas, pero en República Dominicana son súper silentes. Cuando hemos hablado con equipo creativo, a veces dicen, se propone, y en las empresas, que es lo que nos toca aquí súper en este foro, a veces se le trunca ahí porque dicen, ay, es que tengo miedo. No es que no lo quieran hacer, a veces es miedo a esa cancelación o a esa búsqueda de los Wikileaks de hace 30 años o a perder su mayor público. Pero entonces siempre invitamos a ir a las estadísticas que mencionamos al principio y también a pensar en las futuras generaciones de consumidores que pudiéramos estar ganando, que tendrán una vida útil de consumo un poquito más larga que la que están consumiendo ahora. Y algo interesante que empezamos a ver, por lo menos para lo que estamos aquí en este medio consumiendo pieza publicitaria todos los días, fue que este año empezamos a ver cierta representación y apoyo público de las marcas. Algunas publicaron políticas inclusivas, otras fueron haciendo cambios graduales que en otros países fuera criticable y baneable como pinkwashing. Pero lo que nosotros quisimos resaltar, que lo pueden chequear quizá en nuestra cuenta luego, fueron las marcas que por primera vez vimos que mostraron apoyo, mencionaron a la comunidad en el mes de Pride. No estamos hablando tanto del cómo, no estamos viendo si fue la mejor estrategia, si de verdad de esta manera va a apoyar a la comunidad holísticamente. No, pero creemos en el cambio gradual, creemos en la curva de aprendizaje, creemos en leer la sociedad y en evitar quizás que por hacer acciones se tenga una reacción negativa tan fuerte que por la forma se olvide el mensaje de fondo. Entonces creemos en ir celebrando esos pequeños pasos que fueron dando algunas marcas y también nos sirven para que el año que viene podamos ir viendo ese compromiso con lo cual se comprometieron y hacer como ese accountability de, bueno, tú dijiste esto el año pasado, ¿qué tal te está yendo ahora? Tú no puedes decir que tú no eres inclusivo. Entonces, creo que por ahí va la discusión de cómo nos vamos encaminando con el mundo a estos cambios sociales. Entonces, Laura, Magdalena y Pichón, según este contexto, ¿cómo pueden las empresas apoyar a la comunidad LGBTI y organizaciones sin causar daños? Ahí me parece que creo que apoyar per se no causa daños. Y lo que venimos un poco hablando es que hay que hacerlo con responsabilidad y lo importante es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Nos podemos como, además de preguntar un montón de cosas sobre nosotros como organización de arquitectura de marca, hay que estar leyendo el contexto. Entonces, como también decía Laura, ¿no? Un logo de colores en Estados Unidos tal vez se ve como pinkwashing. En Dominicana hoy es súper importante porque creo que es una de las frases de la charla de hoy, lo que no se nombra no existe. Entonces, creo que hay que leer el contexto del país, hay que entender a dónde está nuestro público, justamente porque si sabemos a quién le estamos hablando, tenemos que entender sus valores y sus inquietudes. Entonces, si entendemos quién es nuestro público y en qué camino está, podemos acompañarlo a que
que abra un poco su cabeza o que empiecen con estos cambios graduales, podemos acompañarlos a que empiecen a ver las cosas de otra manera. Creo que el problema es pasar de 0 a 100. O sea, creo que si no es gradual ese cambio, si como marca empezamos de un día para el otro a introducir un mensaje súper disruptivo en, por ejemplo, una dominicana súper conservadora, y ahí sí podemos causar un daño, pero creo que es el tema de la lectura de ese contexto. Y obvio, y no dejarlo también atrás, y como decía antes, hay que dejar el ego de lado y hay que hablar con los protagonistas y con los expertos, porque si queremos meternos en un tema que es nuevo, como muchos de los contemporáneos, lo mejor es ir a hablar con gente, si es algo con la comunidad, hablar con personas de la comunidad para ver cómo ven esta campaña que vamos a lanzar o este mensaje. Entonces creo que no alcanza con googlear, sino que hay que hablar con esos protagonistas. Y por otro lado, este tema de leer muy bien el contexto y hacerlo tal vez gradual. Yo quiero sumar a lo que dice Magdalena específicamente eso. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer cualquier agente de cambio es entender a quién está tratando de apoyar, y esas mesas de diálogo son sumamente importantes. Yo doy clases y dentro de esas clases yo tengo varios talleres. Uno de los talleres que tengo es de manejo de marca. Y tengo varios colegas que ofrecen los mismos talleres, pero con enfoques distintos. Y recuerdo el día que tuve un estudiante que tomó una clase conmigo, después tomó una clase con otra chica, que ella habla más del tema de empoderamiento y de la realidad de ser mujer en la República Dominicana. Y con esta estudiante tengo una muy buena relación, y un día estoy conversando con ella y le digo, óyeme, ¿cómo te fue en la clase con Patricia? Y me dice, Pichón, me fue genial, porque contigo entendí una parte técnica, pero hay algo que contigo yo no iba a poder tener, porque hay cosas que tú no vives. Y en ese momento yo también tuve que aterrizarme a mi realidad. Yo puedo ser empático a la lucha de las mujeres, y por empatía quiero decir entender quizá las dificultades, pero mi empatía llega hasta un punto, porque yo no lo vivo. Yo realmente no entiendo lo que es quizá el acoso laboral o a la magnitud que quizá lo viven ellas. No entiendo quizá lo que son ciertas situaciones en el proceso de desarrollo de una marca, el tema de la estereotipización de ciertas posiciones cuando tú quieres de repente crecer en ciertas cosas, cuando tú eres mujer. Y a eso tú le puedes sumar muchísimos layers, muchísimas capas, que, ok, pero es mujer, pero es negra, pero y ese contexto social que menciona Magdalena. Entonces, yo creo que las marcas tienen ese deseo de apoyar y de aportar, y pueden ser empáticas, porque todos hemos sufrido quizá en algún momento algún tipo de discriminación, pero tal vez nosotros no entendemos el alcance, el impacto o la realidad hasta que involucramos a personas dentro de esas mesas de diálogo, para poder tener no un resultado perfecto, porque ese resultado perfecto no lo vamos a encontrar. Lo que sí podemos es medir y tratar de apuntar lo más cercano a la diana posible, para, vamos a decir, con una itinerancia, con una repetición, poder ir identificando esos mensajes que funcionen mejor. Y cuando estamos teniendo estos grupos, lo que estamos tratando es de, pues, tener el mejor resultado posible. Pero esas conversaciones con esos grupos vulnerabilizados, para tratar de entenderlos, para sacar insights, para ver oportunidades de mejora, son sumamente importantes. Y no asumir que porque nosotros tenemos un buen corazón o un buen deseo, eso va a tener un resultado perfecto, porque no puede que nos falte data y que estemos dejándonos cegar por esas buenas intenciones. Y sobre eso, quizá dos cositas más. Nosotros el año pasado, para el mes del orgullo, publicamos lo que le llamamos Una Vaina Bien, que fue una campaña que sacó Oreo para el mes del orgullo. Y a nosotros nos encantó. Tenía una pareja LGBT, pero sobre todo cuando conocimos la historia detrás, nos gustó aún más, porque la pareja LGBT era pareja LGBT en vida real, la que salía en la campaña, y la directora de fotografía era una mujer trans que había hecho toda esa dirección. Y la pudimos entrevistar, y algo que nos encantó que ella nos dijo, como las historias trans y las historias LGBT tienen que ser contadas por personas LGBT. Entonces, ahí refuerzo quizá lo que han dicho el compañero aquí, porque eso es como tratar de que los protagonistas sean las personas a las que le estamos hablando
y que también cubren el contenido y que a lo interno también estemos abogando porque eso se mantenga. Y otra cosa interesante que quizá vimos este año, nosotros estábamos hablando de quizá de las campañas que salieron este año precisamente y sobre leer ese contexto social. Antes una empresa publicaba una campaña, sacaba un anuncio por televisión y no medía, era de la empresa hacia afuera. Ahora una empresa, una marca, publica algo en las redes sociales y se vuelve un crowdsourcing. La audiencia opina, la audiencia llena los comentarios. Entonces, cuando una persona LGBT, o si una campaña quizá de acabemos con el racismo, y yo como persona negra entro a la campaña y veo los comentarios llenos de odio, o la persona LGBT ve los comentarios llenos de odio en una sociedad quizá altamente conservadora, también tiene un costo emocional. Eso lo vimos hablando con personas que quizá durante este mes del orgullo empezaron súper motivados, como, yeah, este es mi mes en el que yo me celebro. No solamente pienso en todo lo que nos falta, sino que también voy viendo cómo se ha ido avanzando en la sociedad. Entonces, cuando me enfrento a que una marca, por querer hacer algo bonito, por querer hacer algo bueno, por mostrar apoyo, lanza algo y yo veo estos comentarios que destilan tanto quizá odio y tal, entonces me desmoraliza, me tumba el ánimo. Entonces quizá me hace no querer ni entrar a las redes sociales, me baja el ánimo a nivel general. Entonces creo que algo también, un componente, cuando las marcas lanzan estas campañas, quizá no tenemos cómo predecir el futuro, pero sí sabemos más o menos qué tipo de reacción vamos a ir generando con alguna campaña que lanzamos en un contexto social que quizá no está totalmente listo para esa conversación. Queremos abrir la conversación, pero no la queremos tener que cerrar antes de tiempo por no saberla hacer. La siguiente pregunta que vamos a lanzar al espacio es muy relacionado con lo que Laura acaba de decir. Un poco desde su experiencia profesional, ¿cómo pudiera una empresa realizar un análisis de riesgo de las posibilidades de una respuesta negativa al apoyo que quiera realizar hacia la comunidad LGBT? Yo creo que algo que una empresa tiene que tener claro es que un análisis de riesgo no es ¿cómo es esta cosa? No es evitando que se desarrolle, porque la marca tiene que tener claro lo que quiere lograr y vamos a volver al tema de la arquitectura de marca y de esa visión y esos objetivos que nosotros queremos lograr. O sea, el análisis de riesgo no es para decir necesariamente si lo vamos a hacer o si no lo vamos a hacer, sino, ok, ¿de qué manera empezamos? Esa gradualidad que se ha mencionado aquí de distintas formas y a partir de ahí, ¿con cuáles acciones yo puedo iniciar para entonces a partir de ahí que esa gradualidad empiece a tener presencia y entonces pues haya un acercamiento más adecuado, un control mayor de las reacciones y un aprendizaje para futuras acciones? O sea que yo lo que quiero primero poner sobre la mesa es eso, de que no es necesariamente porque la gente está buscando caerle bien a todo el mundo, como mencionaba anteriormente, y que no hay que la campaña no moleste, y que la campaña guste, y que la campaña sea perfecta. Siempre va a haber un margen de incomodidad, como lo pudo haber, señores, habido hace años cuando empezaron a aparecer parejas interraciales juntas, cuando empezaron a salir campañas publicitarias de mujeres con el pelo rizado. O sea, la resistencia al cambio es una constante y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, la importancia aquí es tener claro quiénes somos nosotros y a dónde queremos llegar, de manera que podamos evaluar no si salimos, si no salimos, sino esa gradualidad para poder ir sumando acciones que vayan haciendo que seamos coherentes con ese mensaje y que no nos acusen del famoso pinkwashing. Magdalena y yo estábamos hablando como que quizá no nos consideramos quizá las mejores expertas en analistas de riesgo, pero según la experiencia que hemos ido teniendo y lo académico que también hemos ido viendo, yo quizá, para no repetir quizá lo mismo de Pichón, algo que a mí me pareció interesante era un artículo que leí de Forbes, que hablaba de cómo las empresas que ya están trabajando en inclusión
como que cómo pueden manejar riesgos cuando un cliente o cuando un colaborador se porta mal, o sea, como que se sale de esa cultura inclusiva que quiere promover la empresa. Y decía eso de definir los valores de la marca, de comunicar frecuentemente valores al equipo y a los clientes. Tenemos empresas aquí que continuamente hacen cursos de diversidad o talleres de diversidad, universidades que ya tienen la diversidad y la perspectiva de género dentro de su currículum, pero también tomar acción cuando alguien viola los valores de la marca. O sea, no solamente pedir perdón o reconocer que sucedió algo. Se han visto casos ya aquí de que sucede algún tipo de conducta discriminatoria en alguna empresa, en algún lugar en cuanto a la entrada. Cuando la marca se queda callada o la empresa se queda callada, generalmente, y mientras más tiempo se quede callada, el conflicto generalmente se agrava. Entonces, si nos dirigimos de una al tema que sucedió, lo reconozco, pero también, no solo lo reconozco, sino digo qué acciones estoy tomando para evitar eso, pues entonces generalmente se minimizan esos riesgos. Y antes de salir también, pensar qué influencer, qué microinfluencer estoy contratando para promover ese contenido. También tengo que pensar, ese influencer, ese microinfluencer está alineado a los valores que tiene mi marca. O sea, no es solamente yo o el canal donde le estoy publicando, el medio donde le estoy publicando, va alineado con los valores que también tiene mi marca. Estoy cuidando todo el tema desde adentro hacia afuera, el casting, la diversidad. Y también algo que me parece interesante era cómo empresas ya están adoptando como herramientas y sistemas que apoyen los valores para que sea un espacio seguro. Que ya entra, claro, en conflicto y hay toda una discusión de si eso entra en riesgo con la libertad de expresión. Por ejemplo, en el caso de Instagram, que ahora tú puedes borrar algunos comentarios que estén etiquetados como ofensivo, no inclusivo, discriminatorio. Twitter que elimina cuentas de personas que promueven mensajes negativos. Entonces, creo que ahí puede entrar en todo ese esquema de minimización de riesgos. Sí, como buena investigadora, mi primera recomendación es evaluar una campaña, si se va a salir con una comunicación. Y evaluarla no significa que uno tiene un presupuesto para hacer una gran investigación de mercado. Asegurarse que la vea alguien que no esté en la cocina de esa comunicación o de esa campaña ayuda a aportar otro punto de vista. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo. Si tenemos equipos en donde aseguramos diversidad y si nos preocupamos por empezar a construir eso, posiblemente lo que podamos hacer vaya a estar mucho mejor en términos de mensaje. Y después, si llegáramos a tener una crisis, generalmente se tiene un manual para crisis, hay que entender cuán grave es la crisis, qué pasó, escuchar, ¿no? Cuál fue el problema, y no tener miedo a pedir disculpas. Un poco lo que decía Laura, hay que poder pedir disculpas. Vimos marcas que lo hicieron, muchísimas marcas aprendieron a pedir perdón y es súper bien recibido. Entonces, se puede evitar, la idea es no llegar a ese punto, pero si se llega a ese punto no hay que tenerle miedo al pedido de disculpas. Buenísimo. Entonces vamos a cerrar con una pregunta compuesta. Un poco decirles, ¿cómo podríamos mejorar este abordaje de apoyo de las empresas a la comunidad LGBTI desde las universidades o desde las agencias publicitarias? Y completar diciendo qué preguntas debería hacerse un equipo de comunicación y marketing para ser inclusivo de las personas LGBTI en sus comunicaciones y en sus campañas y lanzamientos de comunicación. Tú repite la primera, porque como eran dos preguntas, como que me agarró un poquito grande. Repíteme la primera Claro. pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar desde las universidades y desde las agencias publicitarias ese abordaje que queremos, ese abordaje óptimo de las empresas, siendo las universidades y las agencias como la matriz de donde inician estos productos de comunicación? Yo creo que una de las cosas más importantes que se tiene que recordar es que los estudiantes
no son solamente una matrícula. Entonces, a veces se tienen las conversaciones desde arriba, desde ciertas posiciones que son los docentes, los administrativos, de todo esto, pero el estudiante, ese que va a egresar de tu escuela, también tiene una opinión, también es un consumidor, también es un futuro empleador o colaborador en una entidad. Y no todas las carreras tienen los mismos estigmas y prejuicios que otras. O sea, de repente tú te puedes encontrar carreras que son más abiertas a la conversación, como son las carreras de publicidad, de diseño, y carreras muchísimo más cerradas, como pueden ser carreras como las ingenierías o medicina. Entonces, yo creo que empezar a tener conversaciones para identificar cuáles son los prejuicios que hay dentro de las carreras, cuáles son los conflictos que hay dentro de las carreras, de dónde vienen, cómo afectan al desarrollo de futuros profesionales, y que esas conversaciones motiven a que las mismas empresas, porque al final lo que estamos, cuando no tenemos conversaciones individuales, sino que queremos tenerlas generales, lo que no nos estamos dando cuenta es que en ciertas áreas seguimos perpetuando mantenemos el prejuicio. Porque, nuevamente, como no funciona igual quizá la manera en la que se conversan estos temas en publicidad, como funciona en ingeniería, tal vez en ingeniería no está pasando nada porque no se está hablando al respecto y nos estamos manteniendo quizá mucho en un área específica. Entonces, reconocer que dentro de la academia nosotros tenemos muchos grupos distintos que tienen sus propias culturas, que tienen sus propias conversaciones, que tienen sus propios prejuicios, por lo que les toca afrontar profesionalmente, y que si desde la academia no se empieza a tener la conversación para tratar de disminuir esos prejuicios, no podemos esperar que cuando salgan al campo laboral, pues esas conversaciones místicamente de repente los prejuicios no estén, de que porque son jóvenes. Porque al final del día, lo único que va a hacer una persona es tratar de salvaguardar su integridad, su seguridad, y eso viene incluso por las conversaciones que tenemos, que de qué yo puedo hablar y de qué yo no puedo hablar, porque me puede traer un conflicto o un problema dentro de mi ambiente laboral. Y eso viene desde la academia. Entonces, yo creo que una cosa que pueden hacer las universidades es reconocer que cada carrera es una subcultura, que cada carrera es un nicho, que tiene conversaciones particulares, y que esas conversaciones hay que tenerlas para entender cómo abordar de forma más orgánica, de forma más inteligente, de acuerdo a la realidad, a ese contexto que mencionaba ahorita, que tal vez era más social, pero aquí lo estamos abordando desde un contexto bien puntualizado dentro de las disciplinas, pues cómo podemos reducir eso y tener ambientes más exclusivos, porque la comunidad no está exclusivamente en la carrera de arte y de diseño. La comunidad está en todas partes, pero los prejuicios que tiene que vivir alguien dentro de un área u otra son muy, muy distintos. Entonces, empezar por ahí, y evidentemente eso puede motivar a que las empresas entonces empiecen a tener talento más inclusivo, porque hablamos desde un principio del tema de la captación de talentos, y podemos de repente a través de estos espacios más inclusivos, porque la conversación está existiendo, motivar a ciertos talentos a inclinarse más a una entidad en vez de a otra. O que esas conversaciones desde las empresas, porque nos estamos dando cuenta de que esta generación o estos talentos valoran eso, pues empiezan a tener esa conversación desde las empresas. Pero creo que una buena estrategia pudiese ser empezar desde ahí. Lo digo también desde una experiencia. Recuerdo que en Intec, cuando yo trabajaba allá, no necesariamente se hablaba de lenguaje inclusivo, pero sí se empezó una dinámica muy interesante que se llamaba diálogos con el rector, en el cual el rector de la universidad tenía encuentros puntuales con cada carrera para hablar de los dolores de esa carrera y la mejoría de los estudiantes, y de si se sentían escuchados, y de las acciones que se pudieron tomar después porque se involucraron en esas mesas de diálogo, se vio. Y vamos a decir, el nivel de satisfacción del mismo estudiante con la entidad, con la institución, creció. Y fue algo que, vamos a decir, integró más, en este caso, a la comunidad intesiana, pero pudiese pasar igual entre la academia y las empresas. Bueno, yo siento, en las agencias, yo siento que a veces hay miedo escondido también o mezclado con ego, y creo que es un poco lo que decíamos antes, hay que capacitarse
el entorno cambió, la realidad cambió, y entonces creo que hay miedo de qué significa esto. Como decíamos antes, hay personas en lugares de privilegio que entienden que si le abre la puerta a alguien más van a perder su lugar. Entonces yo creo que hay un miedo, pero que está viniendo un cambio, que las personas más jóvenes son mucho más abiertas y mucho más diversas y refrescan un poco por ahí el ambiente, pero todavía está ese miedo a lo nuevo y de perder un privilegio que todavía y creemos que podemos ir abordando. Y después, nosotras desde Publicitarias, como bien dijo Lau, tenemos un mazo de cartas que son preguntas básicas que pueden ayudar a hacerse durante una comunicación o en el desarrollo de una campaña o lo que sea, que apuntan a generar mayor diversidad. Sí, sobre esas mismas tarjetas, ahí mismo esas que creo que fue la segunda pregunta, como que qué preguntas nos podemos hacer. Precisamente esas tarjetas están llenas de preguntas, como de 64 preguntas, que a la hora de que un equipo se junte en una mesa de trabajo a pensar qué campaña voy a realizar, cómo le voy a hablar al público, le va haciendo ciertas preguntas que van desde el casting hasta el mensaje que va llevando. Entonces pregunta, tipo, ¿hay estereotipo de género? ¿Qué mensaje cómo son las personas que estoy mostrando ahí? Cuando las muestro, siempre tengo tareas feminizadas. Entonces, va haciendo ese tipo de preguntas que quizás no se nos ocurren. A veces los sesgos son así, ¿no? A veces no nos damos cuenta que lo estamos teniendo. De repente nos dicen, pensamos en ingeniería y pensamos en un ingeniero. Como dijo Pichón, pensamos en LGBT y su profesión y lo vamos a poner como artista, arquitecto, estilista. Pero le dejamos de hablar a toda una serie de personas de la comunidad, de masculinidades, de subjetividades, que entonces están dejando de sentirse identificadas y que no responden a estos conceptos estereotipados de hace años, que surgieron por una razón probablemente histórica o de falta de acceso, y no necesariamente por cuestiones, como se piensa, quizá biológicas, sino por temas ya culturales, que podemos ir rompiendo simplemente haciéndonos esas preguntas que nos abran como que un poco la mente. Y lo que hemos ido viendo con Publicitarias es que a veces no ganamos nada haciendo eso solamente de cara al externo, cuando está flaqueando ese componente que estamos hablando aquí de las empresas. Entonces tenemos que hacer también algunas preguntas que nos hagan cuestionarnos si nuestros equipos están teniendo esa diversidad, para poder entonces hablarle a la diversidad que hay en República Dominicana, que claramente, como que es súper obvio la diversidad que hay en nuestro país. Muchísimas gracias, Laura, Magdalena y Pichón. Yo creo que coincidimos todos que ha sido un excelente y enriquecedor conversatorio. Y sabemos que será de gran utilidad para las personas y empresas aquí presentes. Esperamos que puedan incluir estas recomendaciones y el aprendizaje que vamos a tener de este conversatorio en las prácticas dentro de sus empresas. En este momento vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios de parte de los asistentes. Un poco leer lo que ha estado sucediendo en el chat. Por ejemplo, Cristian decía que ponía un ejemplo de una oferta de San Valentín para parejas que debía también incluir todo tipo de parejas sin importar en género, que yo creo que San Valentín es un excelente ejemplo de cómo no ser inclusivo dentro de la publicidad. También leer un poco el mensaje de Eli Espósito. Ella dice que nos da los buenos días y dice que ella es Eli Espósito y tiene una marca que es Rapa Spirit. Ella es una mujer negra, artesana, lesbiana, activista y está a favor de las 3 causales. Para ella es importante mencionar todo eso porque tiene una situación a superar. Ella este año su marca, ella dice que ha crecido, que cree que ya menstruó y se ha dado cuenta de que el 75% de sus seguidores son pro vida y se siente en el closet en su marca. Ella nunca ha tenido a nivel personal, nunca ha temido, perdón, a
a nivel personal y para ella es imposible seguir trabajando su marca sin reflejar completamente lo que ella es y no sabe cómo manejarla. Si pudiéramos hablar un poco con Eli y darle alguna recomendación. Mi primera pregunta para Eli sería cómo fue desarrollándose esta marca. O sea, porque nuevamente pasa mucho que yo tengo muy claro lo que voy a vender, pero tal vez no he definido con quién es que quiero conversar. Y en el camino de repente a veces uno dice, oh, espérate, estoy empezando a atraer este tipo de público que tal vez no necesariamente era el que me interesaba. Entonces, ahí viene el tema de definir, que ya tú por lo menos tienes claro, tú has mencionado ciertas características que tal vez no son 100% de tu público, pero ya tú sabes que tú estás buscando una audiencia que sea pro causales, que sea, ¿cómo es esta cosa? Abierta a la diversidad. Entonces, aquí vamos a hablar de tenemos audiencia, a mí me gusta que la gente lo vea esto con, hay un libro buenísimo, se llama Business Model Generation, que ayuda a ubicar como todas las piezas de un modelo de negocio. Pero las tres primeras piezas que tiene todo modelo es, primero, definir la audiencia, después definir la relación con estas personas que vienen siendo esos mensajes que tú vas a tener para dejarles saber a ellos que tu marca es para ellos, y lo tercero es definir canales. Entonces, por canales es cuáles son esos espacios análogos o digitales donde tú te puedes promover, de manera que ese público que tú quieres que consume esos canales, pues sepa de tu existencia. Entonces, tú vas a eventos, tú vas a actividades, tú vas a cosas, promuévete en esos espacios. Tú identificas influencers, que son un canal. Un influencer al final no es muy distinto a tú promoverte en un emisor, un radio, un televisor, o sea, es un medio más que están alineados a tu marca. Promuévete a través de ellos. Identifica acciones, colaboraciones que puedan ayudar a que empiece a haber un tráfico desde esas comunidades hacia la tuya para que tú puedas ir haciendo una migración saludable a este nuevo público que ya tú tienes definido y establecido. Y eso va a permitir, claro, va a ser un proceso lento, como todo lo que tiene que ver con comunicación, pero por lo menos tú tienes la mitad del camino establecido que ya tú sabes qué características tú no quieres que tenga tu público y qué características tú sí quieres. Voy a aprovechar para darme una mini payola. Si tú pasas por mi página web, mrpichon.com, yo tengo un blog. En ese blog, la entrada que publicamos esta semana, que la promoción sale mañana, fue hablando sobre el famoso building persona. ¿Qué es un building persona? ¿Cómo se define un building persona? ¿Cómo establecer esas características de tu público? Y esos canales que entonces, haciendo una pequeña lluvia de idea, entendiendo a quién le quieres hablar, pues tú puedes decir, espérate, yo creo que esta audiencia yo puedo conseguirla por cómo manejan su comunicación con este influencer, este influencer, este influencer, y empezar esa transición de forma sana para que tu marca siga creciendo con la audiencia que tú quieres. Laura, tienes el micrófono cerrado. Sí, de mi lado yo creo que la respuesta de Pichón fue como que 1A. Quizá quería con la de Cristian, que creo que el comentario de Cristian sobre los productos, ofertas y tal, que por ejemplo con el que mencionaba de pareja de San Valentín y no incluía quizá pareja LGBT, es precisamente hacernos esas preguntas de las que hablábamos, como que cuando lanzamos algo a parejas, estamos incluyendo a todas las parejas. Uno buen ejemplo que nosotros pusimos, por ejemplo, para madres, pusimos un ejemplo de Doritos, como empezaron a hablarle a las madres a las que nunca se le hablaba, entonces madres lesbianas, entonces pues, empezamos a ver madres lesbianas en la comunicación de Doritos en México. Y ahora recientemente en el Día de los Padres publicamos un caso de modelo en México, que también empezó a hablarle a esos padres de lo que a los que no se les suele hablar. Entonces cuando lanzamos algo para el Día de los Padres, le estamos hablando a todos los padres. ¿Qué pasa con esas otras formas parentales que existen que generalmente descuidamos? Y lo vimos un ejemplo muy lindo también de una campaña que sacó Canita aquí en República Dominicana, que le habló entonces a los padrastros, o como ellos le dicen así, o padres, que también suelen ser olvidadas. Entonces ahí podemos ir viendo de una la inclusión cuando estamos lanzando a esas campañas o esos productos que generalmente se segmentan por género, muchas veces sin necesidad. Sí, yo quería agregar al caso de Eli que
que además de definir todas estas cuestiones de arquitectura de marca, donde volvemos, ¿no? De tener claro con quién queremos hablar, a qué público nos dirigimos, cuáles son nuestros valores, cuál es el tono en que nuestra marca va a hablar, tal vez ir introduciendo algunas cuestiones como, así como un poquito de fondo, ¿no? Pero empezando a ver qué mostrás en las fotos o cómo vendes tu producto. Eso ya puede ir dándote un indicador de cómo va reaccionando tu audiencia a por ahí mostrar o posicionar tu producto de una manera más cercana a cómo vos te sentís y a los valores que querés transmitir. Bueno, también Luis Vázquez comenta en el chat, dice, interesante los enfoques, creo que es importante trabajar los cambios de paradigma desde la educación en las aulas a todos los niveles, maestrías, grado y básica. Y he visto en la resistencia está dada más en las empresas o en los sectores sociales con mejor poder adquisitivo, porque en los sectores de menor favorecidos o pudientes no veo esos rechazos. En su experiencia, las pymes son menos dadas a fingir o mentir por el hecho de que los servicios son más personalizados y el trato más humano o cercano. Ahí volvemos al tema del privilegio, ¿no? ¿Por qué si yo estoy en un lugar de privilegio y me va bien y tengo poder, voy a querer cambiar? O sea, hay como cierta comodidad y generalmente quienes impulsan esos cambios o las empresas que se animan a más son las más pequeñas, porque son las que tienen menos que perder, entonces realmente son las que podemos llamar game changers, son las que se van a animar como a ser rupturistas y generalmente eso termina siendo un éxito. En Argentina hay una marca que era una marca de pastas, que era la segunda línea, estaba Matarazzo, que era como la marca italiana, la líder y la que más vendía. Había otra marca que se llamaba Lucchetti, que era de pastas, pero era segunda línea. Nadie, ni siquiera la gente de la misma empresa quería trabajar en esa marca, porque también eso va pasando. Y entonces dijeron, bueno, nos vamos a animar a mostrar algo diferente en publicidad, vamos a empezar a hacer comerciales en donde la madre, en un formato de caricatura, ¿no? Como con otro tono, va a decir de alguna manera que está cansada de la familia y que no quiere cocinar, y fueron con un mensaje súper rupturista porque mostraban algo muy diferente, no mostraban una familia feliz, mostraban una mamá cansada que no quería cocinar, y esa marca fue creciendo y creciendo por esa comunicación hasta convertirse en la prioridad de ese grupo y la marca más exitosa. Entonces, generalmente son ese tipo de marcas las que empiezan a animarse y fomentan esos cambios. Bueno, yo creo que con esta terminamos. Me gustaría quizás hacer una última ronda, un poco de cierre y despedida, en la que cada uno de los conferencistas pudiera dar como un mensaje final y entonces culminaríamos con esta conferencia. Bueno, de mi parte, simplemente quiero mantener el mensaje que dimos en un principio, o sea, lo que no se conversa no existe. Todos podemos ser agentes de cambio, no necesariamente seremos agentes de cambio de manera inmediata, pero establecer una conversación, nosotros no sabemos en qué momento esa conversación se replica, nosotros no sabemos de qué manera impacta, nosotros no sabemos cuál es el alcance final que va a tener, pero lo que nosotros sí sabemos es que tenemos que empezar a establecerla. Entonces, si ustedes desde sus respectivos proyectos, desde sus respectivos espacios, ven la oportunidad de iniciar una conversación indistintamente de la incomodidad que pueda causar, por lo menos para la búsqueda de esa reflexión y de ese posicionamiento de un punto de vista distinto, háganlo. Porque quizá de manera inmediata la reacción no va a ser la que nosotros esperamos, pero nosotros no sabemos el llamado a conciencia y la gradualidad con la que ese mensaje puede ir creciendo. Entonces, todos estamos aquí tratando de lograr un cambio y de tener un país más inclusivo. Eso lo podemos lograr tanto nosotros como individuos, como colaboradores o como futuros dueños de empresas.
También recordar eso de como decía Pichón, de que todos somos agentes de cambio, todos somos influencers. Y creo que el mensaje de nuestro entorno, creo que el mensaje también que nosotros siempre queremos llevar es que lograr a un nivel de diversidad, de deconstrucción dentro de las empresas, que cualquier persona dentro de la empresa pueda reconocer cuando una situación no está siendo inclusiva, no haya diversidad o se esté fomentando algún estereotipo negativo. Que cualquier persona que vea una campaña dentro de la empresa que no esté siendo constructiva o que no esté enviando un mensaje alineado a la cultura de la marca pueda frenarlo, pueda marcar un stop y también, y por el contrario, también promover esa inclusión y esa diversidad. Gracias por la invitación. De mi parte, nada, que sean curiosas, curiosos o curioses, como quieran decirlo, que prueben cosas nuevas, escuchen un podcast, vean una película, exploren, porque la verdad es que podemos aprender muchísimo de otras personas, de otros caminos. Cuando hablamos de estos temas, hablamos de deconstrucción, de poder cuestionarnos lo que aprendimos para poder ponerlo en otra perspectiva y pensar que puede ser diferente. Y creo que no hay que castigarse, cada uno está en su proceso de construcción, entonces no es que por no usar lenguaje inclusivo uno es una vez mala feminista o porque no lo usas todo el tiempo vas a ser una persona no comprometida con los derechos, sino entender que cada uno está haciendo y cada uno está haciendo su proceso y que lo importante es tener esa curiosidad y esa apertura de ser más diverso, diversa, y eso creo que es lo que vale y por donde se puede empezar. Muchísimas gracias a todos, todas y todes por haber participado en esta conferencia. Esperamos puedan unirse en próximas ocasiones. Estas conferencias están siendo realizadas cada mes y serán anunciadas por las redes sociales del PNUD, de las cuentas ONU y la Cámara de Comercio LGBTI. Agradecer especialmente a Magdalena, a Laura y a Pichón por un excelente conversatorio. Ellos han compartido sus redes sociales por el chat para que puedan acceder a sus cuentas y agradecerles nuevamente, decirles que hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Bye. Gracias. Adiós. Gracias, chao.